El movimiento estudiantil de 1968 fue un amplio movimiento social protagonizado por estudiantes. Surgió como una protesta contra la represión, el autoritarismo, la falta de libertades democráticas y la violencia institucional. Este inició en julio de 1968, tras un conflicto entre estudiantes que fue duramente reprimido por la policía y el ejército. Este ataque desencadenó que la primera manifestación tuviera lugar en el Zócalo, donde finalmente son reprendidos a las puertas del Colegio San Miguel Alfonso. Este movimiento estuvo principalmente conformado por estudiantes de la UNAM, el Politécnico y otras instituciones, pero también se le sumaron profesores, intelectuales, obreros y ciudadanos. Tuvo un liderazgo colectivo. Este fue organizado a través del Consejo Nacional de Huelga, CNH, que coordinaba acciones y planteaba demandas concretas al gobierno. Tras la caída del Colegio de San Miguel Alfonso, desencadenó dos situaciones. La primera fue la presentación del pliego petitorio por parte de los alumnos hacia el gobierno. Estos exigían tres cosas fundamentales: disolución del cuerpo de granaderos, la eliminación del artículo 145 ibis de la Constitución mexicana y libertad a presos políticos. Esto también desencadenó sentimientos de solidaridad entre los estudiantes, por lo cual empezaron a utilizar insignias. Algunas de estas insignias llegaron a ser pañuelos o brazaletes, rojos o negros. El color variaba, pero el rojo y el negro eran los más representativos, pues estos representaban la lucha y el luto respectivamente. Carteles. Llevaban frases como: no queremos olimpiadas, queremos revolución, o presos políticos libertad. Emblemas de escuelas. Algunos portaban distintivos o escudos de la UNAM y el IPN, y de otras instituciones educativas, como una manera de mostrar unidad entre los diferentes centros de estudio. Para entender lo que pasó en el movimiento del 68 hay que entender diferentes cosas que pasaron en el movimiento. Para empezar podemos ver que el surgimiento del movimiento después de la aconteció en la batalla que se dio en un partido de fútbol entre los estudiantes del IPN y de la UNAM. El movimiento surge pues en respuesta para conformar comités de lucha en cada escuela. El 2 de agosto se forma el Consejo Nacional con Huelga, una estructura organizada y democrática con representantes de escuelas públicas y privadas. Las escuelas entran en huelga, cientos de planteles suspenden sus clases y eso es lo que pasa. Tras ello, la reacción del gobierno a finales de agosto y septiembre, e inicio de septiembre, en todo el mes, el presidente Gustavo Díaz Ordaz mantiene una postura autoritaria, donde el 1 de septiembre en su informe de gobierno advierte que tiene tolerancia hasta el límite, señal que clara que usaría fuerza. El 18 de septiembre el ejército ocupa la UNAM, se detiene a los estudiantes y se desalojan instalaciones. Mientras que el 24 de septiembre el ejército ocupa el IPN. Tras ello acontece una de las marchas más polémicas, por así decirlo, que ocurren en este momento, que es la Marcha del Silencio, el 13 de septiembre. Creo que muchos ya se saben esta, que se organiza una marcha sin consignas ni gritos desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo. En una de las marchas más grandes del movimiento, el objetivo de mostrar que el movimiento era pacífico, organizado y con fuerte apoyo social. Sin embargo, tras la marcha del silencio no importa nada lo que pasó, porque después viene la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre. El tan recordado el 2 de octubre no se olvida, en el cual el CNH provoca un mitin de la plaza de las tres culturas en Tlatelolco. Asisten miles de personas, incluidos vecinos, mujeres, niños y reporteros en la tarde. El ejército rodea toda la plaza, aparecen francotiradores del batallón Olimpia y disparan, el ejército responde con fuego, donde pues se da la señal de donde vuela el helicóptero y tras eso se ocurre la masacre. Se desata el tiroteo y la masacre, hay decenas o cientos de muertos, el número real siempre está desconocido y más de 1000 detenidos. Muchos cuerpos fueron retirados rápidamente y el gobierno intentó ocultar lo ocurrido, culpando a los estudiantes de haber cometido pues estos
hechos, actos más. Saliéndome un poco del tema, el movimiento estudiantil del 68 en México tuvo consecuencias significativas que impactaron la política y la sociedad del país. Algunas de las consecuencias clave incluyen activismo social, cambios gubernamentales, surgieron nuevos movimientos, nuevos grupos de choque. Para resumirlo, activismo social, ¿saben? En cuanto a movimientos específicos que surgieron después del 68, algunos ejemplos incluyen el movimiento revolucionario del magisterio. Fue un movimiento que buscaba la independencia sindical y mejores condiciones laborales para los maestros. Movimientos obreros y campesinos que luchaban por mejores salarios laborales y derechos sindicales. Movimientos médicos. Un movimiento que buscaba mejorar la condición laboral y salariales de los médicos y personales de salud. Ya para concluir, voy a explicar el movimiento social más importante que a día de hoy sigue estando activo, pero también tuvo mucho impacto durante la masacre del 2 de octubre de 1968. Este movimiento fue el movimiento porril. El movimiento porril es un tema importante en el contexto de los movimientos estudiantil del 68, ya que los porros eran grupos de choques estudiantiles que actuaban como agentes de la represión gubernamental, infiltrándose en las universidades y movimientos estudiantiles para desestabilizar y reprimir las protestas. La presencia de los porros fue una de las razones por las que el movimiento estudiantil se enfrentó a tanta represión y violencia. Los porros solían ser utilizados por el gobierno y las autoridades para infiltrarse y manipular los movimientos estudiantiles, lo que contribuyó a la radicalización y la violencia en algunos casos. En ese sentido, el movimiento porril fue una herramienta de represión que se utilizó para controlar y silenciar a los estudiantes y otros movimientos sociales que desafiaban al gobierno y al sistema político de la época. A día de hoy, los porros siguen siendo un grupo de choque que solo se enfoca en hacer desmadre. A esto me refiero en hacer paros, en alzar protestas, o el simple hecho de ir a escuelas para demostrar más poder y tumbarles los yercos. Los yercos se les caracterizan porque son los jerseys exclusivos que tiene cada escuela y son únicos, y tumbarlos es literalmente irlos a golpear para quitárselos y así demostrar más poder o autoridad sobre otro tipo de grupo porril. A fin de cuentas, ya no volvió a haber otra masacre estudiantil, pero el grupo porril por el cual inició todo, por las cuales iniciaron las marchas y todo, siguen totalmente activo, pero gracias a la libertad de expresión, a los derechos y al libre albedrío que nos permite este gobierno a día de hoy, ya no podremos vivir otro tipo de situaciones históricas como la que fue la masacre del 2 de octubre. Gracias por prestar atención y hasta la próxima.